Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Llévanos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, hoy venimos junto a ti. Gracias, Señor, por ese llamado que tú nos has hecho una vez para conocer tu palabra, para conocer tu verdad, Señor. Como dice Isaías, Señor, heme aquí, Señor. Porque todo lo que nace en el reino de Dios, dice tu palabra, que son misioneros, Señor. Y así como has elegido en el pasado, Señor, a los misioneros que iban a llevar tu palabra, Señor, yo te pido también que hoy, mis hermanos, podamos ser esos misioneros para llevar tu palabra en este último tramo de la historia de este mundo, sabiendo que Jesús ya está por venir, Señor. Señor, capacítanos, prepáranos por medio de tu Espíritu Santo. Por nosotros mismos, Señor, no tenemos fuerza, no tenemos poder, Señor. Pero haz, Señor, que nuestras palabras y nuestra enseñanza tenga el poder del Espíritu Santo, porque es tu obra que estamos haciendo, Señor. Para entender, Señor, que la obra no es nuestra, sino tuya. Y que podamos hacerlo, Señor, así como tú quieres, no como nosotros queremos. Señor, queremos agradarte, Señor, y queremos llevar ese mensaje de salvación que tú le has dado a los hombres, Señor. No queremos predicar un mensaje de error, Señor. Por eso, danos el discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque el Evangelio eterno es Jesucristo. Tú has provisto, Señor, a tu Hijo, tu unigénito, para que nosotros podamos ser salvos, Señor. Y, Señor, que esa gracia, que esa fe en Cristo Jesús pueda transformar nuestras vidas, Señor, y podamos ser obedientes a tus leyes, a tus mandamientos, Señor. Señor, que podamos llevar este mensaje a nuestras familias, a nuestros hermanos, a otras personas que así como nosotros un día quieren conocer tu palabra también, Señor. Quédate con nosotros, Señor, acompaña a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que, Señor, podamos ir avanzando en este santo sábado, y porque hay mucha gente que necesita conocer este mensaje, Señor. Te lo pido esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por participar
primeramente damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos para estudiar su palabra. Y eso nos fortalece a todos. A mí también me fortalece mucho porque cada sábado estamos compartiendo y vamos viendo la maravilla. También queremos pedir al Señor para que pueda bendecir a aquellas personas que van a estar viendo estos materiales por la internet, por los medios digitales, de manera que también podamos crecer todos juntos y podamos conocer y llevar este mensaje. Gracias a la tecnología hoy también podemos llegar a otros lugares, no pudiendo físicamente, pero sí tecnológicamente. ¿Se acuerdan la clase pasada el tema pasado se trataba sobre los primeros evangelistas, ¿verdad? Entonces vamos a ir, estoy leyendo aquí del Deseado de toda la gente, ¿verdad? El capítulo 37 y vamos a ver el capítulo 30. Pero vamos a hacer un resumen de lo que estudiamos, ¿verdad? Entonces voy a leer algunos párrafos de cómo se tenía que hacer la actividad misionera. Entonces dice, llamando a los 12 alrededor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo, y así podían ayudarse y animarse mutuamente, aconsejarse y orar juntos. La fortaleza de uno supliendo la debilidad del otro. De la misma manera envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de ese modo. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendrá mucho más éxito si se siguiese fielmente este ejemplo. Entonces era el propósito del Señor que vaya y sea de 2 en 2. De manera a que uno pueda orar y el otro también pueda enseñar. Hoy este modelo mucho se ha cambiado. Entonces eso también ya hablamos la vez pasada. En su primera gira, los discípulos debían ir solo donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debía permitir que cosa alguna distrajese su mente de su gran obra, o despertara alguna oposición, o cerrarse la puerta para labores ulteriores. No debían adoptar las vestiduras de los maestros religiosos, ni usar atavío alguno que lo distinguiese de los humildes campesinos. Entonces, ¿cómo tenía que ser su vestimenta? Dice que tenía que ser una vestimenta sencilla, acorde con el mensaje que iban a estar dando. Y tenía que ir de casa en casa llevando el evangelio. Y no tenían de qué ocuparse de llevar alforja, de llevar dinero alguno. Tenían que hacer la obra por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora nosotros vamos a ver cómo es que Jesús eligió a esos 12 apóstoles. ¿Cómo fue que los seleccionó? Entonces dice la ordenación de los 12 apóstoles. Y aquí hay muchas lecciones, hermanos, que nosotros podemos aprender. Entonces yo espero que todos participen también conmigo y así vamos enriqueciendo también esta meditación, ¿verdad? Dice, después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12 al apostolado y fue predicado el sermón del monte. Entonces acá nosotros vemos a quienes Jesús eligió, a los 12 apóstoles.
Y cualquiera pensaría, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba eligiendo, rompió todos los protocolos. ¿Por qué? Porque estaba eligiendo a 12 apóstoles. ¿Quiénes eran esos 12 apóstoles? ¿De dónde venían? ¿Qué origen era? ¿Dónde trabajaban? ¿Dónde dormían? ¿De qué vivían? ¿Verdad? Entonces, sabemos que eran pescadores, hombres sin letras, ¿verdad? Hombres que no tenían la educación que... Muy común. Hombres comunes, ¿verdad? Pero hombres que han soportado las pruebas, las dificultades, han soportado el calor, el invierno, la lluvia, han sufrido en la vida y han sabido sobreponerse a las dificultades. Todo terreno. Todo terreno. Porque si uno pensara humanamente, uno podría haber dicho, pero ¿por qué Jesús no le eligió a los doctores de la ley? A los sabios de aquel entonces. Los maestros, A los los rabinos. A los maestros, a los rabinos. Lo llamó a los vulgos y vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dice. Entonces dice, convoca acá a los 12, dice. ¿Para qué los convoca? Dice, para un apostolado. Si es que profundizamos en ese estudio, la hermana también en otro libro también habla de los 12 discípulos, pero del carácter. Eran de un carácter tremendo los 12 discípulos, porque Pedro, Juan, el hijo del trueno, eran hombres peor aún que nosotros tal vez, en varios aspectos, pero Cristo los moldeó. O sea, Cristo hizo de ellos tan humildes, tan sencillos, que ellos su carácter fue moldeando hasta, por decirlo así, a la perfección, porque sabemos que ellos fueron perfectos después y murieron por Cristo, por el Evangelio. O sea, amaron tanto a su maestro que estuvieron dispuestos a dar la vida por su maestro. Con otra palabra, si Jesús viniera hoy, ¿a quiénes elegiría? ¿A quiénes seleccionaría si Jesús viniera hoy? Porque hoy la sociedad tiene los grandes hombres de la humanidad, los grandes intelectos, los que según su coeficiente intelectual está muy elevado y que a lo mejor nosotros no estamos a ese nivel de coeficiente intelectual. Entonces, esas personas son los que dirigen esta sociedad y son los que marcan las pautas y los principios. Entonces, si esas personas entendidas en ciencias, científicos o hombres renombrados, si ellos dicen una cosa es ley, ¿sí? Y que yo no tengo que discutir eso porque yo no estoy a la altura que ellos están. No tengo el estudio, la preparación. Pero dice la Biblia eso. ¿Eso es bíblico? No. ¿Somos iguales ante Dios o no? Sí, así mismo. Pero por eso yo acá espacio que presentamos, por eso dije que eligió a los burgos y vil del mundo, a los menospreciados para avergonzar, a los incultos para avergonzar a los sabios. Y cada uno tenía ya preparado él para elegirlos. Y lo preparó así, para formar. Porque algunos, no. Sí. Entonces, si Jesús viniera hoy, ¿elegiría a esos hombres? A esos hombres que la sociedad lo tiene ahí muy encumbrado. No, apartado de mí, hacedores de maldades. O elegirían a los doctores, licenciados, ingenieros, o a los maestros, a los grandes teólogos, sacerdotes. Por eso dice lo que, o sea, que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado, dice. O sea, Jesús ya dejó todo eso preparado para nosotros en estos tiempos. Nosotros, por ejemplo, somos hombres y mujeres de poca letra, ¿para qué vamos a hablar mucho? Pero Él nos eligió hacia nosotros también. Yo, por ejemplo, yo por todos lados me voy.
Y no estoy preparado, sé leer y escribir, pero hasta por ahí nomás. Pero Pero ¿qué es más importante? ¿La preparación intelectual o la parte espiritual? la parte espiritual, eso es lo más indispensable. En esta hora entra la preparación espiritual. ¿Sí? Porque tenemos una historia muy linda que, por ejemplo, Nicodemo, él tenía la preparación intelectual de esa época, él era uno de los maestros de la ley, era uno de los perfectos Uno de los príncipes de para ese tiempo. Y él por qué? llegó. ¿Y por qué Nicodemo entonces fue a Jesús de noche? Pues le llamó la atención que cuando digo que hay que nacer de nuevo, Sí. por curioso ese fue. Y se fue a pescar y fue pescado. Yo me acuerdo, hermano, de cuando comenzó el COVID, ¿sí? Los que más tenían miedo eran las personas que tenían subtítulos. Eran doctores, eran hombres, eran que en la sociedad tenían muy buena posición, muy buen trabajo. Entonces ellos ni asomar la nariz en la ventana hacían. Y yo decía, y veía que esos que vendían frutas, verduras, que andaban por la calle, o esos que limpiaban vidrios, o esos que están ahí haciendo, que dormían en la calle inclusive, ellos no tenían miedo. Porque seguro, y yo decía, bueno, si no salían a trabajar, a lo mejor no morían por el COVID, pero morían de hambre. Entonces, yo me hacía la pregunta, si Jesús tendría que elegir a hombres valientes para este tiempo, elegirían a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos perdieron miedo a la muerte. Ellos desarrollaron, pudieron vencer ante cada prueba, ante cada dificultad, ellos pudieron salir adelante. Entonces, si Jesús elegiría a alguien que tendría que llevar su evangelio sin medir las consecuencias, elegirían a esta clase de personas. Porque se ve que los que tienen mucho conocimiento miden las consecuencias, ¿verdad? Y no van con fe y no van con poder del evangelio. Entonces, ahora bien, dice que acá Jesús después subió al monte, dice, y llamó a los 12. Para hacer esta obra, hermano, nosotros debemos de recibir un llamado. No es que yo me ofrezco y hago la obra, sino que el llamado viene directamente de Dios para nosotros. Y después vamos a ver que hay uno que se ofreció para la obra. Y cada uno de estos 12, a cada uno Jesús los llamó. Pero no fue en un templo, no fue en una iglesia suntuosa, porque yo me acuerdo cuando me iban a ordenar de anciano, tenía que ir todo trajeado, todo con corbatita, todo tenía que estar perfectamente organizado y planificado y, ¿verdad? Para recibir para ordenación. Y hoy mucha gente piensa, bueno, se le va a ordenar y entonces como una fiesta, como todo en el templo, ¿verdad? Pero acá nosotros estamos viendo que Jesús en el monte. ¿Por qué Jesús no estaba en una iglesia? Porque la última vez que entró en la iglesia lo echaron. Jesús para ellos era un disidente. ¿Por qué? ¿Por qué Nicodemo vino de noche junto a Jesús? Porque con un disidente nadie se tenía que mostrar, o si no perdía su privilegio y su posición. Entonces dice Nicodemo, se tapó, ¿verdad? Y fue de noche a Jesús para verle. Entonces, para Jesús no era un problema eso. Porque hoy día mucha gente me dice, ¿pero dónde queda tu iglesia? En casa. Dice, pues no tiene un templo, mis. No tienen, ¿cómo es que no tienen, no están inscritos? ¿Cómo se llama su iglesia? Nosotros seguimos el modelo de Jesús, de sostén propio.
Pero siempre eso está en propio, pero hay muchas verdades y hay pilares sobre el cual está fundamentada esa iglesia. Debajo de los protectores árboles de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12 al apostolado. ¿A qué fueron llamados? Los 12 al apostolado. ¿Y sabemos la palabra apostolado qué significa? Una cosa es ser discípulo, otro es el apostolado. El apostolado es el que toma ese llamado y está dispuesto a no renunciar jamás a ese llamado. Toma como algo de su propio ser, Algo único. algo único, lo cual él está dispuesto a entregar su vida por ese llamado, por Cristo. Entonces, si nosotros decimos, yo soy apóstol de Jesucristo, como dice Pablo, apóstol de Jesucristo, él ya estaba declarando que no iba a renunciar a su fe, aunque otros le pidieron. Entonces, por eso Jesús, ¿verdad?, lo llamó al apostolado. Pero antes de llamarle al apostolado, Jesús tenía que declararle su misión. Tenía que, ¿qué es lo que le está esperando a ellos por delante? Entonces dice que, ¿para qué? Dice, para predicar. Y fue que en ese contexto Jesús empieza a predicar el sermón del monte. Porque el sermón del monte que Jesús iba a predicar era justamente para prepararle a los apóstoles a la misión o el carácter que ellos tenían que desarrollar a partir de ahora para tener éxito en la misión. De lo que ellos se tenían que despojar, dice. Entonces dice, mientras entrenaba a sus discípulos, Jesús elegía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, pues estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarle. Y durante su ministerio amó congregar a la gente alrededor suyo bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a orillas del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía redirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. ¿Dónde Jesús lo preparaba? Dice, en la naturaleza, en el campo, ahí alejado del ruido de la ciudad. ¿Sí? Porque ahí podía impregnar mejor la enseñanza que Jesús le llevaba de lo artificial a lo natural. Yo me acuerdo antes cuando nos iban a capacitar para la actividad misionera, nos llevaban a un retiro, ¿sí? Y en ese retiro uno venía después con una fuerza y una energía, con un convencimiento renovado y capaz de llevar el mundo por delante, y sentía que su palabra tenía poder para poder enseñarle a la gente. Hoy día ese modelo mucho se ha dejado atrás. Hoy día prefieren reunirlos alrededor del celular. Tranquilo, cada uno queda en su casa y van a recibir la capacitación a través del celular. Lo que van a hacer. Y ni siquiera están bien preparados y ya salen a hacer misión. ¿Es así la manera de hacer misión? Porque Jesús preparó 3 años y medio a los apóstoles para poder hacer la misión. Yo me acuerdo antes cuando conocí este mensaje a la edad de 15 años, cuando ya estábamos transitando, y me acuerdo el primer día que me fui en la iglesia. Llevé mi Biblia, pero llevé abajo acá, escondido. Y ahí me tomó un misionero, un hermano, y me dijo, ¿por qué traes tu Biblia así? La primera vez que estaba pisando la iglesia adventista. Y me dijo,
¿No sabes que Jesús dice en tu palabra que cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los delante de mi cielos? Padre? Esa fue la última vez que yo traje así la Biblia, porque no quería que Jesús me niegue. Entonces todos los días teníamos que salir con la Biblia en la mano para hacer la actividad misionera. Entonces, y en mi barrio, donde todos me conocían, y entonces uno cuando salía con la Biblia en la mano, ya todo conocía que era un evangelio, que estaba llevando la palabra de Dios. Entonces era una manera de testimoniar. Y nos íbamos de casa en casa. Como yo era muy joven, se iba uno que era más adulto conmigo porque tenía más experiencia. Y como yo era un hombre, no tenía que enseñarle a una chica. Tenía que enseñarle a otro hombre. Se cuidaba tal que la causa del evangelio no se viera perjudicado en ese sentido. Hoy día muchas personas van a la iglesia y llevan la Biblia en el celular. No es el celular igual que la Biblia. Este no tiene batería. Este sí tiene batería, puede terminar la batería. Aquí no se recibe mensaje de WhatsApp, ni redes sociales, ni nada que pueda molestar. Acá está mezclado. Con esto yo puedo testimoniar, pero con esto yo no testimonio. Nadie sabe que yo voy a la iglesia. Estoy igual que el mundo. Si tenemos Biblia, tenemos que siempre elegir la Biblia. A menos que estemos en una posición que no tenemos Biblia y tengamos que usar esto. Pero esto debe ser la excepción, no la norma. Hoy esto es la norma y esto es la excepción. Esas cosas lo que hay que cambiar, ¿verdad? Amén. Jesús no fue a predicar en un coliseo, en un estadio, reuniendo 5,000 personas, con un presupuesto. No, si yo no tengo este presupuesto no voy a poder hacer esta actividad misionera. No necesitó de un presupuesto. Hoy día es muy diferente. Jesús no organizó un club y ese club vaya a hacer el mensaje, a predicar. Capacitó. Dice, ¿verdad? Entonces, eligió Jesús, dice, la naturaleza, porque Él era el creador de la naturaleza. Y ahí podía enseñar mejor, o podía explicar mejor la misión a lo que ellos estaban llamados, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, ¿verdad? Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo había de ser representante en la tierra. Con eso se estaba dando los primeros pasos para iniciar la iglesia cristiana. Ahora yo le pregunto, ¿por qué los judíos no recibieron este llamado? ¿Por qué los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los levitas, los religiosos, los sacerdotes que eran los... Porque ellos bien podrían ser los precursores del inicio de la iglesia cristiana, puesto que Cristo venía y al morir Cristo en la cruz, todo ese ritual terminaría porque ya el tipo se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Entonces, si ellos aceptaron a Jesús, si ellos no rechazaron al Espíritu Santo, muy bien podrían ser ellos continuar y ser los precursores de la iglesia cristiana que Cristo quería levantar en este mundo. Pero qué tristeza que ellos le rechazaron a Cristo, porque fue Cristo mismo quien instituyó el sacerdocio, el santuario. Fue Cristo quien dio el modelo a Moisés para construir ese santuario. Y hoy Cristo vino ante su pueblo lo rechazó. Entonces, ¿por qué no era? Hoy día también nosotros tal vez rechacemos porque no es el modelo que esperamos. No es el Cristo que el pueblo judío esperaba. No, él prometía un reino, pero no el reino que ellos querían.
Pasa de que el ser humano, Satanás siempre lo sirvió en bandeja de plata, siempre le mostró Satanás a lo material, un mundo materialista. Entonces el pueblo esperaba a un Cristo que venga y haga aquí su reino y que le dé todo, que ustedes van a gobernar, ustedes van a hacer lo que maneje todo. Esperaban algo terrenal, cuando Cristo siempre se refirió a Tal vez yo esperaba decir, pero si este es el Mesías, debía de habernos elegido a nosotros. Claro, que ¿Por qué somos está eligiendo hijos de Abraham? Somos. A hombres burros, a hombres sin letra, a hombres que... Entonces este no puede ser Mesías. Ellos rechazaron a Cristo, rechazaron al Espíritu Santo, rechazaron a los profetas que Cristo los había enviado y por eso fueron desechados del sacerdocio. Hoy con muchos cristianos puede estar pasando lo mismo. Todos están predicando sobre la segunda venida de Cristo. Pero ¿a qué Cristo están adorando? ¿Al Cristo de la Biblia que guarda los mandamientos de Dios? ¿O al Cristo que guarda mandamientos de hombres? Que guarda un domingo. Entonces, con eso se está dando los primeros inicios de la iglesia cristiana, ¿verdad? Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. ¿Es importante el cargo de ser un misionero? Sí. Dice acá que era el más importante al cual hubiese sido llamado alguna vez los seres humanos. Y solamente el de Cristo lo superaba. Por eso el Espíritu de Profecía dice que todo lo que nace en el reino del Señor nace un misionero. El misionero viene a ser la materia prima para llevar el mensaje, el plan de la salvación. O sea, es como si fuera usted quiere hacer pan. ¿Qué es lo más importante para hacer pan? Harina. Usted quiere hacer la misión. ¿Qué es lo más importante para hacer la misión? Un misionero, con la oración, claro, con la oración, pero un misionero que haga la misión. Pero muchos llegan hoy a Cristo y no están dispuestos a hacer la misión. Porque la misión lleva abnegación, sacrificio, entrega, oración, estudio de la palabra. ¿Y cuál es el mensaje de hoy día? ¿Qué es lo que hoy día se predica? Se predica un mensaje de que vos vas a Cristo, pero para prosperidad, para tener salud, para tener esto, para tener aquello. Tú vas a tener muchas bendiciones terrenales cuando la verdadera predicación, el verdadero evangelio es lo que Cristo predicó en el Sermón del Monte a los discípulos, que van a tener que ser negados, muchas cosas van a tener que dejar a causa de su nombre. No, yo voy a hacer la misión, pero desde una oficina, desde aire acondicionado, voy a estar bien trajeado y otros van a ir en el campo. Yo voy acá a planificar, organizar todo, pero otros van a ir en el campo. Y me tienen que dar un viático, un salario. Acá a los discípulos se les prometió algún salario, un viático, algo. No lleven nada. Tenía que ir por fe. Con los puestos. Con los puestos, ¿verdad? No lleven dos, uno nomás. No lleven de más, nada. Solamente uno. Sin un centavo para... Debía ser, dice, colaboradores con Dios para la salvación del mundo. ¿Qué era lo más importante en la misión? Es la salvación, el plan de salvación y la salvación de las almas. Era el mensaje de vida eterna. No era la misión para quedarse bien con la persona o traerle para que en un momento se sienta bien en este lugar porque está muy solo o porque no se halla. No, era para que la persona venga a Cristo,
para que Cristo le dé la vida eterna. Por lo tanto, no habría que perder en temas triviales el tiempo. No tenemos que dar tanta vuelta, debemos presentar el mensaje de salvación y no dar vuelta con fábulas, cuentos, sino directamente, porque el tiempo que te está regalando esa persona puede ser ahora y puede no repetirse ese tiempo. Mañana esa persona no sabemos dónde va a estar y puede ser su última oportunidad de escuchar el plan de la salvación, el mensaje de la vida eterna. Y hoy muchos quieren hacer la misión enfocado en un humanismo para agradarle al ser humano. Y Cristo no enseñó de esa forma. Cristo no enseñó para que uno vaya a un segmento, no solo mujeres, a otro segmento, no solo a esto, sino a todos por igual, sin acepción de persona. Así debería ser hecho la misión, porque tenían que ser colaboradores de Dios con el plan de la salvación. Dice, así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habrían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica. Dice, el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban expuestos delante de él. El Salvador conoce nuestro carácter, conoce con quién está trabajando, conoce nuestra debilidad. El Salvador conoce a Dionisio Coronel y quiere cambiarlo, quiere transformarlo para convertirlo en un misionero, dice, ¿verdad? Y el error está expuesto delante de él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, las responsabilidades que recaerían sobre ellos. Y su corazón amaba tiernamente a esos elegidos. Y hoy te dice Dios, yo te escogí no porque eres lo más inteligente ni porque eres lo más fuerte, sino porque eras el más débil. Muchos de nosotros somos indignos de llevar este mensaje. Pero Jesús ve el potencial. Ve hasta dónde puede, así como le dio a Pedro. ¿Y cómo terminó Pedro? Convirtiendo y bautizando a 5,000, a 3,000 personas en el Pentecostés. Después que le negó, 3 veces. Entonces, pudiendo trabajar con ángeles, nos escoge a nosotros. Y nos escoge, dice, a solas, dice, sobre una montaña cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos. Mientras ellos dormían al pie de la montaña, al amanecer los llamó así, porque tenía algo importante que comunicarles. Jesús, estando presente, dice que oró toda la noche por ellos, para comunicarles algo importante que le iba a dar, para comunicarle la misión que tenía. ¿Usted piensa que Jesús, cuando hoy día nos llama, Jesús está quieto? Jesús está en el santuario orando activamente por su iglesia y por cada misionero. Si nosotros salimos a hacer la misión con nuestro propio esfuerzo, no vamos a tener ningún resultado. Pero si nosotros sabemos de que hay un maestro que está velando con nosotros, que el Espíritu Santo está dirigiendo todo eso, entonces nuestra misión va a tener éxito. Sigue diciendo el Espíritu, profecía en el capítulo 30, deseado a toda la gente. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación,
un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. ¿Quién fue ese hombre? Judas Iscariote. Era Judas Iscariote, un hombre que profesaba ser seguidor de Cristo. Ahora se adelantaba para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no lo rechazó ni le dio la bienvenida, sino que solo pronunció estas tristes palabras: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué le dijo Cristo esas palabras a Judas? Porque Judas le dijo: Maestro, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Cristo le dijo porque Judas pretendía, o sea, Judas quería, él pensaba que Cristo iba a hacer su reino terrenal. Y Cristo le dijo: mira que antes de que empiece, yo no tengo lo que vos estás buscando, yo no soy lo que vos estás esperando, yo no tengo nada. Pero Siendo el dueño del universo, dice, sigue diciendo, tenemos la bendición más grande. Está escrito en San Juan 15:16. claro, No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis muchos frutos y vuestro fruto permanezca. Así va a ser los convertidos por los llamados, por los escogidos. claro. Somos nosotros. Nosotros somos un personaje tan importante para la sociedad, pero para los ojos de Dios Claro. son importantes, por eso nos eligió a nosotros. Amén. Porque para que Jesús le diga a nosotros así, cosas que Él, pensando que nosotros no merecemos, pero Él nos conoce, entonces nos elige. Amén. amén. Sí, pero Él nos eligió para que no solamente que nosotros nos salvemos, sino para salvar a otros. Ahí, Él no Y quiere un utilizar- canal. Por eso dice, para que vayáis y llevéis muchos frutos, Sí. y vuestros frutos permanezcan. Dice San Juan 15:16. Claro. Él nos eligió a nosotros. No es que nosotros hemos pantallado por ahí para que probamos eso, ¿no? Nos hemos puesto en sus manos para que Él nos dirija y nos haga con nosotros lo que Él quiere, que es lo que estamos haciendo ahora. Así como nuestro llamado es importante, cuando nosotros llevamos el mensaje también esa persona está ya recibiendo un llamado y ese llamado es tan importante para esa persona. Con esa debida importancia, ¿verdad? Dice, Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Pero Jesús se propuso desvanecer esa esperanza declarando su pobreza. Hoy muchos quieren ser discípulos de Cristo, pero no están dispuestos a aceptar el sacrificio de Cristo. Y en la primera prueba, la primera dificultad, abandona el camino. Y ser discípulo y ser apóstol es estar dispuesto a aceptar el sacrificio de Cristo, a aceptar su sangre. Muchos dicen, no, Cristo murió en mi lugar y yo no tengo que hacer nada. Ya Cristo hizo todo por mí. Yo solamente tengo que esperar que Jesús venga y me lleve. Pero ¿cómo si mi Cristo pasó 40 días en el desierto, pasó hambre, pasó sed, pasó tribulaciones, persecuciones? ¿Cómo yo no voy a estar dispuesto a pasar por mi Cristo lo que Él estuvo dispuesto a pasar por mí? Puede ser también, por ignorancia, la mayor parte de eso sucede porque, mira, por lo tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. La mayoría de las veces la gente pregunta qué es lo que voy a ir a decir. No se preocupe qué va a decir ni dónde vas a ir cuando yo te envío. Por eso dice que no dice que llevemos efectivo ni ropa, un montón de ropa como una carga, bolso, nada. Así vaya. Porque eso ya es cuestión de fe. Si realmente creemos, Él está dispuesto a nuestro lado para darnos para suplir nuestras necesidades. No tenemos que preocupar por eso. Eso es lo que quería hacer entender Jesús desde que su primer momento de predicación al mundo.
Y no es que muchos protestaron porque le eligieron a ese grupo. Muchos dicen que estaban disgustados por él, por eso muchos se alejaron, ¿verdad? Porque le eligieron a eso, no quería estar en ese grupo. Y falta de reconocerse uno mismo, falta de humillación, todas esas cosas lleva a ese campo de querer seleccionar a la gente para ocuparlo. Jesús nunca fue así, todo al contrario. Entre los discípulos no había un cargo, ¿verdad? Ninguno, Todos eran hermanos. todos eran iguales. Si a mí no me da un cargo, yo no trabajo. Mucha gente quiere el cargo. Dice, cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre su cabeza, ofreció una oración para dedicarlo a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Qué privilegio, qué gran ocasión que Jesús mismo fue quien puso las manos sobre los discípulos. Pero al poner la mano sobre los discípulos y al ordenarlos, Jesús ya estaba mirando mucho más allá, y estaba ya en Juan 17, es la oración que oró hasta por nosotros, ¿verdad? Por lo que han de venir, Por lo que han de venir, por medio de ellos, sí. por medio de ellos. Que sean uno, así como tú y yo, Padre. ¿Por qué eligió a los 12? Dice, para que sean testigos de lo que han visto y oído. Nosotros, hermanos, elegimos hacer la misión, pero no somos los testigos oculares o presenciales que tuvieron el privilegio los apóstoles. Pero cada uno tiene una experiencia, cada uno tiene un llamado que pasó con Cristo, ¿verdad? Y esa experiencia y ese llamado que es el testimonio que él tiene que dar ante el mundo de cómo Cristo, de dónde le quitó, de dónde le llamó. ¿Dónde estarías tú, hermano, hoy si no fuera porque Cristo no te llamó? Yo no sé dónde estaría. Entonces, así como Pablo las veces como que comenzaba a predicar, ¿qué ponía delante primero? Su testimonio de cómo fue que Cristo lo convirtió a él y cómo que fue que Cristo lo llamó a él. Él ponía delante de eso, ¿verdad? Y ese testimonio hacía de que mucha gente se entregue a los pies de Cristo. Si bien Pablo no era un testigo ocular, no pasó de persona a persona con Cristo, pero él sintió que Jesús fue quien le llamó, que le echó del caballo. Entonces, ese testimonio. Y por eso, hermano, hasta hoy día, cuando nosotros hacemos la misión, tenemos que contar nuestro testimonio a otros, porque el evangelio es eso, es testimonio. No es teoría, es práctica. Y tu testimonio viene a ser esa experiencia personal con Cristo. ¿O por qué muchos no quieren contar su testimonio? Quieren vivir un evangelio de teoría. Un evangelio escondido. Entonces, es así que nosotros también nos convertimos en los que hemos visto y oído por las cosas que Cristo hizo por nosotros. Y en ese contexto, Jesús lo llama, dice, ¿en dónde le recibe el llamado? En un monte, dice, ¿verdad? Acá dice, al principio decía así, ¿verdad? En una montaña, dice, ¿verdad? Ahí recibieron su apostolado y en ese monte fue predicado el sermón del monte. El primer sermón que escucharon los discípulos fue ese sermón, que los prepararía para la misión. Y no solamente
Y eso está en Mateo 5, ¿verdad? Vamos a ir viendo Mateo 5. El sermón del monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Después de la ordenación de los apóstoles, Jesús se fue con ellos a la orilla del mar. El 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Vinieron a quién dice? Sus discípulos, a los 12 que él había escogido. Y le dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde ahora, ustedes van a ser pobres en espíritu, para ser bienaventurados. No se crean ricos. ¿Quiénes son los que son pobres de espíritu? Que se reconoce que es pecador y que necesita de un salvador. Necesita un salvador. En otras palabras le está diciendo, a partir de ahora ustedes van a hacer la misión y ustedes necesitan de su salvador para esta misión. Y que en ningún momento se tienen que desprender de su salvador para esta misión. Para el mundo religioso, por no nombrar a alguna religión, ¿verdad? Para el mundo religioso en general, ¿quiénes son los pobres? Los que están por la calle. A uno dice, no, pobres, esos que no tienen para comer. ¿Pero por qué están pobres ahí? ¿Por causa de su pecado? ¿O porque si yo me voy y le doy dinero, ese dinero va a acabar y va a seguir siendo pobre? Lo que ese pobre no necesita dinero. Lo que ese pobre necesita un mensaje de salvación que le pueda sacar de esa pobreza. ¿Y para qué? Porque hay muchos que son pobres por los problemas morales y por causa del pecado. Entonces el mundo religioso dice, no, vamos a darle a ellos alimento, vamos a darle a ellos ropa. Sí, todo muy bueno, pero con eso no cambia la condición de esa persona. Acá eso no se refiere a eso, sino a los pobres de espíritu, a aquel que tiene ansia de salvación, aquel que desea encontrar un Salvador, que desea encontrar la verdad y seguir la verdad. Porque muchos prefieren no escuchar la verdad, prefieren no encontrar la verdad, prefieren seguir el error. Entonces dice, bienaventurados los pobres del espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino. es el reino de los cielos. Entonces le está diciendo a los discípulos y a esa multitud que estaba con ellos, de que de ahora en adelante ustedes van a ser pobres en espíritu. No se crean autosuficientes. Porque muchas veces queremos ser autosuficientes. Van a ir con la humildad y la mansedumbre de Cristo. Amén. Como dice el apóstol Pablo, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Porque van a ser portadores de estas buenas nuevas de salvación, dice, ¿verdad? Dice acá, las primeras palabras de Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bendición. Felices, bienaventurados son, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. ¿Sienten qué? Necesidad de redención. ¿Y qué es sentir necesidad de redención? ¿Qué es cuando una persona quiere ser redimida? Es cuando esa persona quiere salir de esa condición, de ese pozo donde está, para poder salir de esa situación y cambiar su vida. Esa es una persona que quiere ser
redimida, porque ya no le gusta estar en esta condición. Pero acá está hablando de la redención en Cristo Jesús. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, porque hay pobres que son orgullosos. A los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. Y una sola fuente ha sido abierta para la causa del pecado, una fuente para el pobre en espíritu. Y la fuente es la palabra de Dios. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y acá dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por medio de estas palabras, Cristo nos enseña que llorar tiene en sí poder de quitar la culpa del pecado. No sanciona la humildad voluntaria o afectada. El lloro del cual él habla no consiste en la melancolía y el lamento. Mientras más apesadumbrado por causa del pecado, debemos regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijo de Dios. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero ese no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Bienaventurados los que lloran, dice, ¿verdad? Que ellos recibirán consolación. Pero hay muchas personas que lloran por causa de su pecado. O sea, lloran por las consecuencias de sus pecados, pero no están arrepentidos. Pero hay muchas personas que lloran y se arrepienten y ya no quieren volver a repetir eso y quieren entregar su vida a Cristo. Y dice, bienaventurados los que lloran, Que ellos recibirán consolación. Eso es ya reconocer su culpabilidad ante Dios. Por eso lo llaman ya bienaventurados porque hay muchos que por causa de su pecado lloran. Algunos roban y tienen que ir a la cárcel y lloran por eso porque tienen que pagar, ¿verdad? Pero muchos de los que van ahí se arrepienten y salen transformados. Conocen a Cristo. Tuvo que ir en ese lugar para conocerle a Cristo. Y muchos otros nunca se arrepintieron. Y su camino fue peor que el del primero. Entonces Cristo dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque por causa del Evangelio. Muchos se pasan la vida llorando o pasan pruebas, pasan dificultades porque no quieren dejar su vida pecaminosa. Y dice, sufro pruebas, sufro persecuciones. Y un hermano me dijo y me hizo entender, la única prueba y persecuciones que nosotros tenemos que sufrir es por causa del Evangelio. Esa es la verdadera prueba y la verdadera persecución. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, bienaventurados los que lloran por causa del Evangelio, porque ustedes recibirán consolación. En otras palabras le está diciendo, van a llorar por este mensaje, van a sufrir, pero bienaventurados son porque van a recibir consolación. ¿Alguna vez lloraste por el Evangelio? ¿Alguna vez doblaste tu rodilla y lloraste porque sufriste una persecución por tu fe, por causa del Evangelio? Entonces sos un bienaventurado, porque lloraste
y entregaste a Dios ese llanto, y para que Dios te dé fuerza para no desistir de este camino y para seguir adelante. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice, ¿verdad? ¿Qué recibirán? Dice, la tierra por heredad. Dice bien, las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserve un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. Entonces la mansedumbre tiene que ver mucho con el dominio propio. Sé pues manso y humilde, como Cristo. Amén. Y de Moisés se dijo que fue el más humilde, Manso de la tierra. sí, de la tierra, ¿verdad? Y recibirá, dice, que la tierra por heredad. No de esta tierra de pecado, sino la Edén restaurada. Amén. Porque hoy muchas veces nos enseñan de que cuando nos morimos vamos al cielo, que no recibimos la tierra por heredad, porque al morir ya nos vamos al cielo. Pero acá la palabra de Dios dice que cuando, ¿verdad?, Cristo venga, nosotros vamos a recibir la tierra por heredad. Exacto. Es cierto que vamos a ir con Cristo los 1000 años a conocer su reino. Pero después de 1000 años, dice en Apocalipsis, va a bajar la nueva Jerusalén. El Edén restaurado. Y ahí es que vamos a recibir nuestra heredad. Amén. ¿Vieron cómo la enseñanza y la filosofía de este mundo está en contraposición del Evangelio? Parece poco, pero es así. Cuando alguien muere, dice, mi papá me va a mirar el cielo, mi mamá me va a mirar el cielo. Pero acá dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos y humildes de corazón. Entonces le está diciendo a los discípulos, tienen que tener un espíritu manso y humilde, dominio propio. Y ante cada bienaventuranza viene una promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice, ¿verdad? Sí. Acá dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice. El sentido de indignación inducirá al corazón de tener hambre y sed de justicia, y ese deseo de ser frustrado. Los que den lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Entonces esa es obra de quién, dice, obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Ya. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Los misericordiosos hallarán misericordia, y los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a obstruir las impresiones del Espíritu Santo. Empaña la visión espiritual de manera que los hombres no pueden contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y lo perdona. Pero aunque esté perdonada, el alma queda manchada. Toda impureza de palabra o de pensamiento debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad. ¿Y cómo es la misericordia que entiende hoy día el mundo? Yo te doy y vos me das. Yo te ayudo. O mucha gente hoy presume de su benevolencia. Vivimos en una sociedad muy orgullosa y muy presumida. O muchas veces entendemos que la misericordia es, si yo le ayudo a un niño cuando él sea grande, me tiene que devolver ese favor. Pero acá dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿De quién va a recibir misericordia? De Dios. Por cuanto hiciste a unos pequeños, a mí me lo hiciste, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos misericordiosos, Dios va a tener misericordia de nosotros. Eso está diciendo. Podemos esperar muchas veces de los hombres que tengan misericordia. Claro que Dios puede usar a esos hombres. Pero nosotros tenemos que saber que Dios va a ser misericordioso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice. Los limpios de corazón. O sea, Jesús acá no está declarando nuestra misión, ¿verdad? Si vayan a hacer la misión, o sea, si vayan a tomar este llamado, tienen que ser limpios de corazón. Tienen que ser mansos. Tienen que ser misericordiosos. Papá, ¿dónde está la ropa? Porque si no vamos a tener este carácter, podemos decir como el joven rico. Una cosa te falta, dáselo todo a los pobres y sígueme. Y el joven rico dice que fue triste porque no quiso renunciar a eso, a su riqueza. Y cuando recibimos este llamado, podemos decir, ay, yo no estoy para hacer esta parte, no. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice. La paz de Cristo nace de la verdad. ¿Qué tenían que hacer los discípulos cuando llevaban el mensaje? Dice, ¿verdad? Si alguien le abría la puerta, o sea, ¿qué tenían que declarar? En paz, en esta casa. Porque el mensaje que ellos estaban llevando era un mensaje de paz. Porque Cristo vino a morir en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. El hombre estaba irreconciliado, pero Cristo vino a reconciliarnos, vino a darnos esa paz para con el Padre. Entonces el Evangelio viene a hacer eso, el mensaje de salvación viene a hacer eso. Yo acepto a Cristo Jesús, le confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y estoy en paz con Dios, en armonía con su ley, con su voluntad. No, pero hoy día muchas veces, para estar en paz con este mundo, yo no tengo que predicar la verdad. ¿Por qué? Porque le puede molestar a ciertas o cuales personas. Entonces tengo que predicar un mensaje, tengo que llevar un mensaje de que todos estén contentos aquí. Porque si yo llevo un mensaje de verdad, te dicen causar divisiones, contienda,
pleitos. Tu mensaje no es pacificador, dice, porque el mundo está tan alejado de la ley de Dios, entonces entiende de otra manera. Y acá dice, bienaventurados los pacificadores. No es un mensaje, este no es un mensaje diplomático, no es un mensaje político para dejar contento a todos. Este es el evangelio para vida eterna. ¿Y qué más importante es la salvación y la vida eterna? Entonces, muchas veces nuestro mensaje nos va a llevar la paz, como quien dice, porque Jesús mismo dijo, ¿verdad? No piensen que he venido a traer paz, sino guerra. Y la primera guerra que nosotros tenemos que librar es con nuestro yo. Y eso es el peor batalla que tenemos. Y una vez que libramos esa guerra con nuestro yo y encontramos esa armonía con la voluntad del Señor, ¿cómo estamos? Estamos en paz. Presidido. Estamos en paz. Entonces dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice, ¿verdad? Dice acá, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy por mi causa. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozado y alegrado, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si nosotros estamos predicando un mensaje de Cristo, si nosotros estamos llevando un mensaje de verdad presente, Jesús dijo que seríamos populares y que todo el mundo me iba a aplaudir, que íbamos a sufrir persecuciones. ¿Por qué? Porque el mundo está en conflicto, porque es un conflicto entre Cristo y Satanás, que viene desde el Edén y hasta nuestros días, y seguirá hasta que Jesús venga. Entonces dice que vamos a tener Persecución. Y el 12 dice, gozado y alegrado, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En ese contexto Jesús le estaba preparando a sus discípulos para la gran comisión. Y Jesús lo preparó a sus discípulos, también lo está preparando de la misma forma para esta gran comisión. Y el sermón del monte fue dado, ¿verdad?, justamente a los apóstoles. Y ciertamente estaba una multitud escuchando alrededor de ellos. Jesús nos dio este mensaje en un templo, sino ahí en medio de la naturaleza, en la ladera de una montaña, en donde los discípulos podían percibir este mensaje nítidamente, sin ningún ruido. Ahí, alrededor de los cantos, los pajaritos, y podían percibir este mensaje. Y dice acá que tenemos que gozarnos y alegrarnos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salvada? No sirve más para nada,
sino para ser echada y odiada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Si el mundo todavía tiene misericordia, si Dios todavía tiene misericordia de este mundo, Gracias. es porque tiene discípulos y mensajeros que están llevando su palabra. El Espíritu de Profecía dice que aún los impíos tienen mucho que agradecer a Dios, porque a eso a quienes ellos persiguen, a eso a ellos que es quienes ponen, por medio de ellos todavía Dios conserva este mundo. Porque si el día que un cristiano deje de dar este mensaje, ya no hay más sal para la tierra. El día que un cristiano deje de ser la luz del mundo, deje de dar este mensaje, ya no hay más luz para este mundo. Entonces Jesús nos llama a esta misión, hermanos. A todos, sin excepción de personas. Uno no puede decir yo soy muy joven o yo soy muy viejo. O yo estoy enfermo o yo soy... Es Dios quien capacita, es Dios quien nos ayuda. Uno no puede decir no porque yo soy mujer o porque yo tengo hijos. Todos podemos llevar adelante la misión que Cristo nos encomendó. Vamos a cantar el himno 445. Cantamos y se termina. Cantamos y se termina. ¿Verdad? Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y esta mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo, hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el secador perece, igual rescatar. Aunque la probeta, débil sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que a muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie
puede obrar. Amén. Amén. Vamos a pedir a la hermana Nancy que nos despida en oración. Señor y buen Dios, te damos muchas gracias por este día, tu santo, bendecido por ti, Señor, y queremos el privilegio que tú nos has elegido, Señor, y poder estar aquí compartiendo tu pan de vida. Te damos las gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, porque vosotros puedes traernos la vida, la salud y poder compartir aquí con los hermanos, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos dé sabiduría, entendimiento de todo, de todas las predicaciones, Señor, para que podamos impartir con las personas que aún te conocen, Amén. con nuestra familia, Señor, y por todas las personas que nos rodean, Señor, que Sí, seamos ejemplo delante de ellos, Señor, con nuestra vida, porque sabemos, Señor, que la salvación es en la práctica, no en teoría, Señor. Ayúdenos al grupo grande que tenemos, Señor, Sí, sí. que podamos seguir adelante en tu obra, Padre Eterno, utilizando, Señor, para que podamos salir a predicar tu palabra, así como el hermano que nos está con la meditación que está diciendo, Señor. Y por eso que te pedimos la capacitación, Señor. También te pedimos, Señor, que podamos acatar tu ley y tu voluntad, y que podamos tener tu carácter, Padre Eterno, porque sin ella no podemos ir al cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar de rodillas humillándonos delante de ti, que tú puedas escuchar, Señor, nuestro agradecimiento y también peticiones. Gracias, Señor, te damos por todo esto y te lo pedimos y te lo agradecemos